Parte 7 del estudio que tenemos, la esencia de la fe, personaje Noé. Hebreos 11:7. En Hebreos 11:7 leemos de la siguiente manera. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a ir, como siempre lo hemos hecho, estudiando palabra por palabra, yéndonos a los contextos y al viaje que nos da la Biblia en sí misma, porque la Biblia se explica a sí misma. Lo primero que nosotros podemos ver es una palabra importantísima que estoy poniendo en rojo, cuando dice por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios. Esta palabra advertido. No podemos pasarla por alto. ¿De qué le advirtió Dios? Dios le está advirtiendo de que iba a enviar un diluvio, que el diluvio iba a destruir todos los seres vivos que estuvieran en la tierra, los que respiraran pues fuera del agua. A estos iba a destruir. Y le advierte a Noé lo que tiene que hacer un arca, tiene que traer unos animales, una pareja de cada clase, de aquellos animales que no eran para sacrificio y 7 parejas de aquellos animales que sí eran para sacrificio. No voy a profundizar realmente en lo que es el arca, sino que voy a profundizar, perdón, voy a profundizar en la parte donde estamos en el verso 7 de Hebreos 11. ¿Por qué es importante entender que él fue advertido acerca de las cosas que no se veían? Porque nosotros cuando hablamos de diluvio, cuando hablamos de tormentas, inmediatamente a nuestra mente se nos viene mucha agua, se nos vienen inundaciones, porque eso lo conocemos nosotros. En el caso de Noé, no. Ni Noé ni la generación de ese tiempo. Porque antes del diluvio, lo que había era un rocío que llenaba toda la tierra, y con ese rocío era que las plantas crecían, se mantenían los frutos. Nunca había habido antes de Noé una tormenta. Nunca había habido antes de Noé un diluvio. Nunca había habido antes de Noé una inundación. Entonces, cuando dice que Noé fue advertido de las cosas que aún no se veían, está hablando de algo que ellos desconocían dentro de lo que hoy para nosotros es sumamente normal. Una tormenta, un huracán, una inundación. Claro, imagínense ustedes que un hombre empiece a predicar y empiece a decir que se va a venir un diluvio, que se va a venir una inundación, que va a raer toda la faz de la tierra, que va a destruir absolutamente todo. Y la gente lo que conocía era ese rocío que pasaba sobre la tierra, que caía para poder hacer que las plantas crecieran. Y para la gente esto era algo que está hablando este señor, de qué está hablando, qué está diciendo. Igual que hoy en día, nosotros predicamos acerca del arrebatamiento, es algo que no se ha visto, algo que no ha experimentado el mundo, algo que la misma iglesia no ha experimentado, un arrebatamiento. Entonces es algo que no lo hemos visto nosotros, no tenemos noción de lo que significa. Y por eso la gente dice, ¿de qué están hablando esta gente? Arrebatamiento, que se van a llevar a las personas hacia los cielos. Esto es una tontería. Bueno, así lo veían a Noé. Pensaban que estaba loco. Pero Noé había sido advertido por Dios, como hoy día nosotros somos advertidos por Dios, de lo que va a pasar cuando ya la maldad llegue al colmo y Dios decida quitar a la iglesia, quitar a su novia, para poder establecer un juicio sobre la tierra. Bueno, Noé cuando es advertido de esto, dice el texto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí voy a hacer una pausa en la palabra temor. La razón es que aquí no está hablando de miedo. El miedo es algo natural en el ser humano. El miedo es una reacción de defensa del cuerpo. Cuando la persona tiene miedo, porque va a pasar por un lugar oscuro, se pone alerta contra todo peligro. Cuando la persona va a cruzar un puente y resulta que el puente empieza a tambalearse, la persona tiene miedo, se pone en alerta el cuerpo.
Y eso es lo que hace el miedo. El miedo es una forma de alertar a todo el cuerpo, a todo lo que es nuestro organismo, nuestras capacidades de defensa para poder enfrentar el peligro. El temor no es eso. El temor tiene que ver con una confianza reverente en algo. En este caso, en Dios. Una confianza reverente en qué? Una confianza reverente en que lo que Él dice, eso va a pasar. Entonces Noé, cuando él tiene esa confianza reverente en Dios, que se llama fe, él cree que lo que Dios dice va a suceder. Entonces, cuando Dios le dice que el mundo va a ser destruido, que la humanidad va a ser destruida y que los animales sobre la tierra van a ser destruidos, él, creyendo que eso iba a pasar, confiando plenamente en que eso iba a suceder, empieza a construir un arca y no la construye en 2 o 3 años. Noé dura 120 años predicando. Predicando de lo que va a venir, de lo que va a acontecer. Y dice que él prepara el arca para que su casa se salve. Esta palabra casa, debido a la limitación de nuestro idioma y debido a la limitación de de nuestra forma de apreciar las cosas, no con la simbología que se escribe en el hebreo, se nos reduce a nosotros a un aposento, a un lugar donde viven personas. Pero cuando él está hablando de casa aquí, que Noé cree en Dios, sabe lo que va a pasar, le obedece a Dios, entendiendo que Dios va a cumplir con lo que ofreció, Noé prepara el arca para que se salve su casa. La palabra aquí es domo. Cuando hablamos de domo, estamos hablando de una persona que está en protección de todo un grupo de personas. No solamente son los hijos, sino que, para darle un ejemplo, la casa de Abraham era la que estaba bajo la protección, bajo la seguridad de Abraham. Estaban sus hijos, estaba su esposa, estaban los siervos, están los animales, todo lo que está bajo su tutela. Entonces, cuando él habla de eso, está incluyendo, en este caso, está incluyendo a sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. O sea, está hablando de la familia, en este caso, de estas 8 personas que subieron al arca, que están bajo la protección de Noé. ¿Y por qué es importante entender que están bajo la protección de Noé? Porque Noé lo que representa es una prefigura de Cristo dentro de la salvación. Cuando la palabra de Dios dice que Noé fue escogido por Dios para ser puesto en el arca, dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor, y ahora lo vamos a leer más adelante. Noé no dice que sus hijos, no dice que su esposa, no dice que las esposas de sus hijos, no dice que ellos hallaron gracia. Noé fue el que halló gracia delante de Dios. Y porque Noé es el patriarca, es la persona que está por encima protegiendo con ese domo que corresponde a su casa sobre esa familia, entonces la gracia que Dios le puso a Noé se derrama sobre su familia. Y todas estas personas son puestas en el arca. Como Noé es una prefigura de Cristo, la gracia de Dios, el amor de Dios por su Hijo, el amor de Dios por Cristo nos llega a nosotros, no porque seamos merecedores, no porque seamos personas que podamos reclamar algo, sino porque Cristo es acepto delante de Dios. Y debido a que Él es acepto, Él es el heredero, nos hace a nosotros partícipes de esa herencia, que sería la salvación. Bueno, Noé cree en esto, Noé cree firmemente que el Señor va a hacer esto y empieza a trabajar, empieza a predicar durante todo el tiempo que Dios se lo permitió. Y por esta fe, o sea, por esta confianza, por este temor, por la fe que él tenía, dice, condenó al mundo. Bueno, esto es un poco complicado si no lo estudiamos de manera correcta, porque la fe condenó al mundo pareciera como que por Noé se condenó al mundo. No, cuando dice que por la fe condenó al mundo, significa que debido a que Noé predicó y ellos rechazaron la predicación de Noé, se condenaron.
Porque si Noé pudo ser obediente, ellos también podían ser obedientes. Porque si Noé pudo creer en Dios, ellos también. O sea, tenían las mismas posibilidades. Tenían exactamente la misma posibilidad de obedecer y de atender al llamado del Señor. Por eso cuando la gente dice, en el caso de Jesús, que es quien vino y se sacrificó por el nombre de Dios, por su propio nombre, para restablecer todas las cosas, tanto lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, para restablecer el orden cósmico, para restablecer la relación de Dios con el hombre. Cuando Jesús hace eso, cuando el Señor Jesucristo se sacrifica, la gente dice, es porque era Dios. Como Jesús era Dios, Él pudo hacer eso. Pero resulta que el Señor Jesucristo escoge a 12 hombres, apóstoles. Uno salió chueco, el Señor lo sabía muy bien desde antes de que Él se rebelara y se pusiera en la posición contra el Señor, que fue Judas. El Señor sabía perfectamente de ellos, pero los otros hombres, igual que los profetas, igual que cada una de las personas que Dios ha puesto dentro de esa historia de fe del capítulo 11, todos esos hombres, todas esas mujeres, depositaron la fe en lo que había de venir, en el que había de venir, que no lo conocen, pero creyeron en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Cuando es rechazado el evangelio, entonces el Señor mismo dijo que cuando llegaba a una casa y era rechazada la palabra, entonces se limpien el calzado de los pies, se limpien el polvo que está en el calzado y se vayan a otra ciudad. Porque si alguien rechaza la bendición de profeta, entonces váyase para otro lado. A Samuel le dijo, a usted no lo están rechazando, es a mí, le dice. Si rechazan al profeta, están rechazando al que envió el mensaje. Entonces, al rechazar a Noé, rechazan a Dios. Al rechazar el mensaje, el llamado al arrepentimiento de parte de Noé, están rechazando directamente a Dios. Y entonces, por la confianza que Noé tuvo en lo que Dios dijo, el temor que Noé tuvo en lo que Dios dijo, eso, por consecuencia, pone en condenación a las otras personas. Así que el Evangelio, que es un mensaje bueno, que es un mensaje de buenas noticias, son buenas noticias para el que lo cree, son buenas noticias para el que lo recibe, son buenas noticias para el que lo pone en práctica, pero son malas noticias para el que lo rechaza, porque quien rechaza el Evangelio se condena por el rechazo del Evangelio. Por eso es que dice que Noé, por esa fe, condena al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, ahora nos preguntamos, la fe que Noé tuvo, la confianza que Noé tuvo, condena al mundo. Lo que estamos hablando ahí es que este verso, primero que destaca la fe de Noé, la confianza de Noé, no de su familia, de Noé. Ahora, yo no voy a decir si su familia tenía o no tenía fe porque no lo dice el texto. Nosotros no podemos decir lo que el texto no dice. Ni podemos quitar lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que Noé halló gracia delante de Dios. Pero el verso está destacando que la fe de Noé tuvo un impacto significativo. Su obediencia, su confianza en Dios, ¿a qué lo llevó a construir esa arca? Y contrasta, por supuesto, con la incredulidad del mundo, con todos los que lo rodean. Por eso es que no es considerado justo delante de Dios. Y por esa razón es que lo hace heredero de la justicia. ¿Cuál justicia? De la justicia que Dios había prometido al ser humano. Pues de la justicia que Dios le había prometido a la humanidad. ¿Cuándo pasó eso? Vamos a Génesis capítulo 3. Y vamos a devolvernos en el tiempo al origen cuando el Señor viene y hace la promesa. Y esa es la promesa que se va pasando de pregonero de justicia de uno hacia otro, de Adán a Set, de Set a sus hijos, y ahí va de generación en generación hasta llegar a Noé. Esa fe que Dios prometió algo allá en el Edén y que se ha de cumplir. Cuando Dios promete algo que es bueno para la humanidad, se va a cumplir. Y cuando Dios promete algo que es un juicio y que va a traer destrucción,
se va a cumplir. Y el temor tiene que ver, como les dije hace un rato, en tener la plena confianza, aunque las cosas no se vean mal, aunque todo se vea, como decimos aquí en Costa Rica, color de rosa. Si el Señor dice que este mundo va a ser destruido por fuego, es porque va a ser destruido por fuego. Devolvámonos a Génesis capítulo 3 y hablemos un poco de la promesa a la cual los pregoneros de justicia se van pasando de uno al otro. En Génesis capítulo 3, en el verso 11, ya una vez que se da el escenario donde Eva desobedece, Adán desobedece lo que Dios había mandado, toman del fruto, ponen oídos a una enseñanza que no venía de Dios, sino a la enseñanza que venía de Satanás, una enseñanza mezclada con verdad. Por eso es que Dios aborrece, y voy a subrayar esta palabra, aborrece. Piensen en lo que más asco le pueda producir a ustedes, lo más asqueroso que ustedes se puedan imaginar, que usted diga, esto me produce náuseas, me dan ganas de vomitar. Solo piensen en algo, no me lo digan, solo piensen. Usted dice, esto con solo recordar y con solo pensar, esto no lo puedo soportar, tengo ganas, me produce náuseas. Bueno, Dios dice que Él aborrece, que le produce náuseas, que una persona sea tibia. Eso lo dice allá en Apocalipsis capítulo 3, cuando se lo dice a la iglesia de la Odisea. Porque no son fríos, ni son calientes, porque son tibios. Algunas personas piensan, bueno, porque no son eternamente, completamente pecadores y condenados, o no son completamente salvos. No, todos luchamos con una naturaleza donde estamos tratando de hacer las cosas mejores y nos equivocamos y nos arrepentimos. Esa es la lucha. Pablo lo dijo que esa lucha él también la tenía cuando se llamó a sí mismo miserable. Porque lo que quería hacer no era lo que hacía y lo que hacía no era lo que quería. Esa lucha la tenía Pablo, la tiene usted, la tiene, según Santiago, la tenía Elías. Son las mismas pasiones que están en todos nosotros, alrededor del mundo. Pero cuando el Señor dice sea frío o sea caliente, está hablando de la determinación a hacer las cosas. Pero más que la determinación de hacer las cosas, es la determinación de no decir a alguien no. O de no decir a algo no. Es tomar lo pagano y meterlo entre lo santo. Es mezclar lo santo con lo pagano. La palabra pagano, voy a hacer una pausa aquí para explicarle la palabra pagano. Es que esta enseñanza de hoy me va a traer tantas cosas que tengo que explicar, por eso les digo, la enseñanza de pagano es algo que significa común, así de sencillo, pueblerino podría ser, campesino. Cuando en Roma se adoraban dioses, no a Dios, no a Hashem, cuando se adoraban dioses, los campesinos que estaban lejos de Roma, del centro, no podían ir a adorar a esos dioses. Entonces ellos nos conocían a los dioses que en Roma, la capital, o sea, Roma central, se adoraban. Entonces, cuando los soldados llegaban a conquistar los pueblos de afuera, todas las ciudades de más afuera de Roma, se encontraban con que esta gente no conocía, los campesinos no conocían a los dioses de ellos. Entonces les decían, los paganos adoran otros dioses o no adoran nuestros dioses, o sea, los campesinos. Porque ese era el común denominador que ellos se encontraban afuera. Entonces lo pagano significa algo común, algo que todo mundo hace y no conoce, en ese caso, cuando la palabra fue hecha, no conocen a los dioses de los romanos. En el caso de nosotros, es lo mismo, lo pagano es lo común, lo que todo mundo hace y no conoce al Dios que nosotros adoramos. Entonces Dios aborrece que tomemos lo común, lo que todo mundo usa, lo que todo mundo quiere como elemento para acercarse a Dios y no lo que Dios estableció, lo que sí se conoce. Entonces cuando se mezcla lo común con lo santo, con lo consagrado, con lo que Dios establece, cuando se hace esa mezcla, Dios dice, eso yo lo vomito, yo lo aborrezco. Satanás hace eso desde el principio. Él le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que moriréis. Bueno, pues no.
No es así. Dios sabe que cuando ustedes tomen de ese fruto, ustedes serán como Dios. Entonces el texto dice que Eva vio el fruto y lo codició porque era bueno para alcanzar sabiduría y que era agradable a los ojos. Entonces esa misma temática es la que Satanás utiliza desde el Edén hasta la fecha. Da lo que es agradable a los ojos, lo que nosotros pensamos que nos hace muy inteligentes, lo que nos hace felices. Entonces de ahí que Satanás lo que hace es darle a las personas el postrecito que se quieren comer. Pero resulta que en los términos de fe, para tratar de hacer una comparación, ese postrecito que se puede comer a un diabético lo puede hacer que se muera. A una persona un postre con leche que tenga intolerancia a la lactosa le va a enfermar el estómago. Bueno, resulta que el postrecito que Satanás da, mezclado con verdad, es una alteración que nos enferma espiritualmente. Entonces Eva recibió eso. Se lo dio a su marido lo tomó. Y el Señor empezó a caminar por ahí, llamando a Adán, 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 ¿dónde estás? Y Adán no le contestaba. Y cuando le contesta, el Señor le dice, ¿por qué no me contesta? Y le dice, bueno, porque es que tenía miedo. Estaba desnudo y tenía miedo. Entonces Dios le dice, ahora sí, en el verso 11 del capítulo 3, el que tienen en la pantalla, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro, ya Adán no era el mismo, cambió su mente, cambió su manera de pensar, fue influenciado. Dejó mezclar la verdad y al mezclar la verdad, Adán viene y tanto Eva como Adán distorsionan el mensaje de Dios, el mensaje santo. En ese momento no le vamos a llamar pagano porque fue una enseñanza directa del enemigo, no había un común, solo ellos eran la humanidad en ese momento. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces el Señor viene y le hace una segunda pregunta. Si usted analiza estas preguntas, si fuera un ser humano el que está preguntando es porque quiere saber. Pero el Señor no quiere saber porque Él lo sabe. Él todo lo sabe. Las preguntas aquí son preguntas de confrontación. Es para que Adán se arrepienta delante de Él. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? La respuesta correcta hubiera sido, bueno, tomé del fruto que me dijiste que no tomara y ahora sé que estoy desnudo. Y llegar al arrepentimiento. Le hace una segunda pregunta. ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Ahí ya está implícito el quebrantamiento a las normas que Dios da. Ahí está claro de que Adán había quebrantado un solo mandamiento que Dios le había dado. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En lugar de aceptar su responsabilidad, se la pasa a la mujer, lo que la mayoría de la gente hace. No, yo no tengo la culpa, la tiene usted. Es más, cuando una mujer es agredida sexualmente, el perpetrador no es el culpable. La culpable para la sociedad es la mujer porque quién sabe cómo andaba vestida. Cuando una persona viene y se le meten a la casa a robar, no, ellos no son los culpables. El perpetrador no es culpable. Culpables son ellos que la descuidaron. Quién sabe, la dejaron sola por mucho tiempo. Al final de cuentas, se le da el favor a la persona que agrede, a la persona que violenta y no a la víctima. Es que esa mujer, el hombre se fue con otra mujer porque la mujer no lo atendía. O sea, entonces aquel es el inocente y la víctima es el culpable. Eso salió ahí eso nació en el Edén. La mujer que tú me diste. No solamente le está diciendo que la mujer es la culpable, sino usted por habérmela dado. Si usted no me la hubiera dado, yo no tendría este problema. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Cómo cuesta, mis hermanos, que nosotros nos hagamos responsables de nuestros errores? Y lo peor es que cuando cometemos pecado, cuando afectamos a las demás personas, entonces andamos por la tangente. Se fue el tipo para el trabajo, enojado, maltrató a su esposa, y en lugar de llegar y decir, perdón, mi amor, de verdad que
le compra unas flores, le compra un chocolate. No le pide perdón, pero le compra flores y chocolate. Entonces, si la mujer está muy enamorada o no quiere conflicto, acepta las flores, el chocolate como una muestra de que él se está arrepintiendo y de que ella lo está perdonando, y eso está mal. Porque la persona debe decir, perdóneme por lo que hice, y la otra persona debe decir, te perdono. Eso se llama tecubá. Es ser liberado de lo que se hizo. Pero si usted da chocolates y da flores, esos chocolates y esas flores lo único que hacen es apagar la conciencia, más no sanar el alma por lo que se está haciendo. Esa es una conducta arraigada en la mayoría de los seres humanos. Voy a decir, para no decir un absoluto. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dice a la mujer, ok, el hombre no enfrentó su responsabilidad. Tiene la oportunidad la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Es que Dios no sabía lo que había hecho. Por supuesto que sí lo sabía. Pero también ella tiene la oportunidad de decir, sí, es que hice lo incorrecto, no debí de haber puesto el oído a esa serpiente. Pero no. La respuesta de la mujer fue, la serpiente me engañó y comí. No es mi responsabilidad, Dios, no es mi culpa, es culpa de la serpiente. Fue la serpiente la que me indujo a eso. Y eso es lo que hace todo el mundo, cochino Satanás. Es que Satanás me hizo caer. Es que si no hubiera sido por Satanás, no, olvídese de eso. Satanás no puede hacer nada, absolutamente nada, que Dios no le permita, y no puede hacer nada a un hijo de Dios que el hijo de Dios no le permita. Entonces no es el cochino Satanás. Eso de andar sacando espíritus del adulterio, eso no es un espíritu del adulterio, es un pecado arraigado en el hombre y debe arrepentirse de ese pecado, no es espíritu. Es pecado. De la mentira, el chisme, la fornicación. Todo lo que usted vaya a pensar, todo lo que a usted se le ocurra. Eso es una actitud del ser humano de la cual debe de arrepentirse. Y arrepentirse no es dar flores, arrepentirse no es dar chocolates. Estoy usando esa figura aunque estamos hablando de muchas formas. No es que usted se enfrente a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a su hermano, a su hermana, a sus compañeros, y después de que se fue llame diciendo, está lloviendo mucho por allá, para ver cómo le responden, para ver cómo le reciben esa forma de comunicarse, a ver cómo llega. Ay, viera, se me atravesó un caballo en el camino. A la persona lo menos que le interesa es si se le atravesó un caballo. Lo que a la persona lo que le interesa es que usted le diga, perdón porque te ofendí. Y eso abre el corazón para poder limpiarlo de la ofensa que se recibió y decir te perdono. Y a la otra persona le abre el corazón para decir perdóname. Pero cuando sean chocolates, cuando sean flores, lo único que se hace es poner una curita encima de otra y encima de otra. Y entonces llega un momento en que la herida se hace tan grande y se hace una gran pus y una pudrición. Y eso fue lo que pasó desde Adán hasta Noé. Sí, o sea, se fue haciendo una infección tan grande que el Señor dice hay que limpiar esta tierra. Pero cuando llegó a Noé, para limpiar esa tierra la pudo haber destruido el Señor de inmediato, ipso facto. Pero él se acordó de que había hecho una promesa. Y Noé, como pregonero de justicia, estaba contándole al mundo, estaba predicándole al mundo de esa promesa. Porque había una maldición. La serpiente me engañó y comí, dice la mujer. Verso 14, Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
No se ponga a pensar si la serpiente echó patitas o no echó patitas. Aquí hay una figura literaria hebraica. Lo que está enseñando es que está utilizando la figura de la serpiente para enseñar que hubo un cambio en la naturaleza de todo lo que Dios había establecido en ese momento. Y Dios maldice a la serpiente para darnos a nosotros una idea, un ejemplo, para que nosotros podamos tener una idea de qué fue lo que pasó ahí. Maldice a la serpiente, pero usted no escucha que haya maldecido ni al hombre ni a la mujer. Él no maldijo al hombre y él no maldijo a la mujer. Él maldijo a la serpiente y él maldijo la tierra. Al hombre y a la mujer les habló de consecuencias de lo que habían hecho. Ahorita llegamos ahí. Entonces llegamos a la palabra de la promesa. Verso 15, Génesis 3. Pondré enemistad entre ti. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Porque la acaba de maldecir. Maldita será, le dice. Y continúa hablando con la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, le está hablando a la serpiente, y la simiente suya, de la mujer. Esta te irá en la cabeza, está hablando de la simiente de la mujer, ya está hablando de la promesa de salvación, te herirá en la cabeza. ¿Por qué? Porque la herida que la simiente de la mujer, que es Jesucristo, que iba a venir a través de la misma mujer, la herida que le iba a producir a la serpiente era cortarle la cabeza. Y cortarle la cabeza es una herida de muerte. Usted le corta la cabeza a una serpiente o a cualquier ser vivo, se muere. No tiene posibilidad de seguir existiendo. Y tú, le dice a la serpiente, la herirás en el calcañar. El calcañar es el tobillo. El tobillo, aunque es una herida venenosa, del veneno puesto ahí por los colmillos de la serpiente, no es una herida de muerte. Puede salvarse. Si le inyectan antiveneno, ¿cómo se dice eso? Suero, veneno, antiofídico. Gracias, mi amor. Suero antiofídico. Les inyectan, se salva. Antídoto. Antídoto, gracias. Antídoto. Si se le inyectan eso, la persona se salva. A la serpiente le está diciendo, no, usted va a herir en la calcañar a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer a usted la va a matar. Ahí está la promesa. Eso es lo que tenía que ir hablándose de generación en generación hasta llegar a Jesucristo. Una vez que dice esto, se voltea a la mujer, verso 16, y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Préstele atención a la palabra multiplicaré en gran manera los dolores. ¿Qué significa eso? ¿Que la mujer iba a tener ausencia de embarazos? No. ¿Que iba a tener ausencia de dolores en el momento que iba a tener el bebé? No. Lo que significa es que el dolor se iba a aumentar en gran manera a la hora que iba a dar a los hijos. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Así que hay un montón de gente diciendo, no, es que el pecado, porque ellos tuvieron relaciones sexuales, entonces por eso fue el pecado que entró al mundo. No, ellos tenían que multiplicarse. Había una orden de Dios que se multiplicaran y llenaran la tierra. El hombre fue hecho para que viviera, para que gobernara, para que estuviera bien. Dios nunca pensó en que el hombre estuviera mal. El hombre decidió que estar mal. Ahora, cuando yo digo nunca pensó, no significa que no sabía lo que el hombre iba a hacer. Sí sabía, por supuesto. Pero lo más preciado que el hombre tiene es la posibilidad de escoger. Porque eso preciado que es la posibilidad de escoger, lo hizo también escoger mal. Lo que Dios nos da a nosotros como preciado, se puede convertir en nosotros en algo negativo en nuestras vidas. Con dolor darás a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Consecuencias. Voy a traducirlo a una palabra sencilla, machismo. El hombre va a tomar dominio sobre ti, pero no era así al principio. El principio era que iban a cogobernar los dos, coherederos. Los dos iban a enseñorear de todo, o sea, iban a dominar todo juntos. Como matrimonio que eran. Pero ahora no, ahora el hombre va a tomar dominio sobre usted. No la está maldiciendo, le está diciendo, esta es la consecuencia. La consecuencia es que te va a doler cuando tengas a tus hijos. ¿Por qué Dios multiplica los dolores en la mujer?
Hubo un mensaje en el Edén. Y ese mensaje pasa cada vez que la mujer tiene un hijo. Cada vez que una mujer, sea cual sea, pasa por los dolores del parto, se conecta con Eva. Y se acuerda lo que pasó allá. Y ese mensaje permanece en la humanidad de mujer a mujer a mujer por generaciones. Esto, en lugar de tomarse como algo malo, es algo bueno. Porque Dios se aseguró que la mujer no se olvidara de la promesa. Pastor, eso pareciera como que Dios se aseguró que no se olvidara del castigo. No, esa es una consecuencia. Dios se aseguró que cada vez que la mujer tiene un hijo, se acuerde de esa promesa que iba a tener, de su simiente, iba a venir la salvación. Termina de hablar con la mujer y se voltea al hombre. Y le dice al hombre, verso 7 de Génesis 3, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, por cuando obedeciste, ahí pareciera como que hay una orden de la mujer. Mira, Adán, tenés que comerte esto porque si no, no te voy a hablar. Adán, si no te comes esto, vas a tener que dormir en la cuevita del lado porque a mí no se me acerque. No, eso no es lo que estaba diciendo. Lo que está diciendo es que atendió una voz que no era la de Dios. Eso es sencillo, está clarísimo. Una vez que Dios nos manda algo, si nosotros obedecemos o atendemos otra voz que no es la de Dios, estamos obedeciendo a Eva, no a quien influenció a Eva. Se está cambiando a Dios por Satanás. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. ¿Por qué? Porque cuando Abraham recibe de su esposa Sara y le dice que debe de expulsar a Ismael junto con su madre, y Abraham llega casi que dándole las quejas a Dios de lo que va a pasar, Dios le dice a él, atienda a su mujer, haga lo que ella dice. Porque cuando la mujer trae palabra que es bíblica, nosotros los hombres debemos y estamos en la obligación de atender. Pero si la mujer trae palabra que no es bíblica, nosotros debemos de decir, no, eso no lo voy a atender, esto no lo voy a hacer, porque esto no es de Dios. Pero no significa que seamos más que la mujer, ni que seamos nosotros dominio sobre ella, sino que Dios dejó una voz al oído de nosotros, como hombres, como esposos, que nos habla donde otros no se atreven. Donde mucha gente no se atreve, está la esposa que le dice, mire, esto está mal. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol, que te mandé diciendo no comerás de él. Te mandé. Esa es mi orden, esto es lo que yo le dije que tenía que hacer. Pero dejaste de lado mi mandamiento, escuchaste la voz de la mujer. Porque la mujer por consecuencia había escuchado la voz del que acaba de maldecir, de Satanás. Por esta causa, dice, maldita será la tierra. Por tu causa. Y está la segunda maldición. La primera está sobre la serpiente y la segunda sobre la tierra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No es que no iba a trabajar, es que ahora sí le iba a costar. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Yo me imagino que todo era así como nada más llegar a estirar la mano y tomar una pera. Estirar una mano y tomar una manzana. Estirar la mano y tomar una sandía. O sea, es así, la tierra iba a producir. Ahora no, ahora vaya siembre, ahora vaya bajo el sol, ahora dóblese la espalda y dele duro, porque si no, no come. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, ¿esto no se va a quitar? Esta consecuencia de la maldición de la tierra no se va a quitar hasta que se muera. Usted, al hombre le dice. Pero no al hombre en particular, no quiere decir que hasta que me muera yo, o hasta que se muera Eric, o hasta que se muera Omar, no, hasta que el hombre muera, literalmente,
y simbólicamente hasta que el hombre muera no va a poder disfrutar de las mieses y las delicias del reino que Dios había establecido en el Edén. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuándo se da el cumplimiento de esto? De esa promesa que se va y se proyecta hacia adelante, que los pregoneros de justicia se empiezan a contar el uno al otro por generaciones, hasta que Moisés viene y lo escribe, porque la palabra de Dios dice que de Adán a Moisés hubo tinieblas, hubo oscuridad, porque no había nada escrito, era una historia oral que se transmitía de generación en generación diciendo la salvación, la restauración de todas las cosas, vendrá de la simiente de la mujer. Y claro, todas las mujeres judías estaban deseando ser las mamás del que viniera a restaurar todas las cosas. Entonces esa promesa no quedó flotando en el aire, sino que tenía un cumplimiento. Esa promesa iba a viajar en el tiempo hasta donde Marcos nos lo describe en el capítulo 1, verso 15, donde venía pasando de un hombre a otro hombre, a otro hombre, a otro hombre, la historia de la mujer a mujer en la mente de las generaciones. Dice Marcos, describe Marcos lo que está en su libro, verso 14 voy a leer del capítulo 1. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Galilea es la zona donde estaba mestizaje, donde se consideraba que estaba lo peorcito de lo peorcito. Los judíos, los de Judea, los de Jerusalén, no, los galileos no, ¿qué va a venir de ahí? Ahí solo hay pillos. Jesús vino de Galilea, allá, de los pillos, de la zona. No, Jesús no vino de donde estaban los reyes, de donde estaban los príncipes, donde estaban los rabinos, donde estaba la gente de la alta sociedad. No, Jesús vino de Galilea, allá donde están los pillos. ¿Qué vino haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo esto, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se cumplió? Lo que se le prometió a Eva, delante de la serpiente. Esa conversación que hubo entre la serpiente y Dios, comentándole a Eva y diciéndole a Eva lo que estaba pasando. Porque si usted nota, no le estaba prometiendo eso a Adán, se lo estaba prometiendo a Eva. ¿Y por qué a Eva y no a Adán? Aunque Adán se iba a convertir pregonero de justicia, ¿por qué a Eva? ¿Por qué el judaísmo, cuando un hombre o una mujer se consideran judíos, es porque nacen de una mujer judía? Si una mujer tiene un hijo, tiene una hija, son judíos. Solo nacen y son considerados judíos. El hombre no. El hombre tiene un hijo, si no nace de una judía, no es judío. Si un judío tiene una hija o un hijo con otra mujer que no sea judía, no son judíos, no son considerados judíos. Porque la promesa es para Eva. Porque la promesa es para la mujer, porque la mujer es la que lleva la carga más pesada de todo este caos que inició en el Edén. Es la que sufre, es la que lleva la carga como mamá, como esposa, en la sociedad. Es la que es atropellada por el machismo. Hasta la fecha. No, hombre, ahora la mujer se levanta y ella dice, soy feminismo, me respetan, pero no, mis hermanos, aún en esa condición la mujer siempre sigue siendo atropellada, incluso por ella misma. Y el Señor dice, el tiempo se cumplió. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál reino? El que se prometió allá. Y es interesante que dice, arrepentidos y creed en el evangelio. Creed en el evangelio. ¿Cómo le está diciendo a un grupo de personas que crean en el evangelio y viene un montón de gente y dice, ay no, es que eso está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No estaban escritos. Gálatas fue escrito en el año 58, 59, fue el primer libro escrito, y los evangelios fueron escritos después del año 60. Entonces, ¿en cuál evangelio están creyendo ellos? Él les está diciendo, arrepentidos porque
que el tiempo se ha cumplido, crean en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que se dio allá, que viene pasando de generación en generación. El mensaje bueno. El mensaje que iba a producir gozo en las personas, libertad a los cautivos. Ese es el mensaje, la buena noticia que se dio, se está cumpliendo aquí delante de ustedes. A eso se refiere, no existía el Nuevo Testamento, se está hablando de lo que se le dio como promesa a Eva delante de la serpiente y fue pasando de generación en generación hasta ese momento y dijo, ahora sí, aquello que se dijo allá, aquí está, lo que anunciaron los profetas, aquí está. Arrepiéntanse, crean en el mensaje. En Lucas 17, en el verso 20, los fariseos le preguntan esto mismo al Señor Jesucristo. Ellos saben de la instauración del reino de los cielos. Ellos son de parte de esa gente que ha venido escuchando esa información desde el Edén. Y dicen los fariseos en el verso 20 de Juan 17, ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Ellos saben que tiene que haber un restablecimiento del reino de Dios. Ellos lo han estudiado. Ellos lo estudiaron en Moisés, lo estudiaron en los Salmos, lo estudiaron en los profetas. ¿Cuándo? Y el Señor dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ok, hagamos una pausa. Ya dijo que a Moisés le había advertido. Pero aquí les dice que no vendrá con advertencia. No entiendo, no es que Dios nos está anunciando a nosotros de que Él va a venir en su segunda venida y que debemos de estar listos y que debemos de estar orando. Sí, Él nos está diciendo un rango, una serie de cosas que van a pasar para que sepamos que su venida está por llegar y que no solamente su venida está por llegar, sino que ya Él vino y está en ese cumplimiento profético de los tiempos. Cuando dice que no vendrá con advertencia, significa que no vamos a ver la lluvia empezar a llenar la tierra, porque empezó a llover y a llover y a llover y a llover, y la gente veía donde todo se estaba inundando. Eso no va a pasar, porque cuando el Señor venga, el Señor va a venir súbito. A eso se refiere. Entonces la gente dirá, dice, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, dice él. O sea, no le haga caso a la gente, ya está aquí. Él está hablando de sí mismo. Y una vez que le habla a la gente, a los fariseos, se voltea hacia los discípulos y escuche lo que le dice a los discípulos. No se desconecten que estamos estudiando a Noé, pero no puedo estudiar a Noé si no digo todo esto. O sea, no podemos estudiar esos dos versículos en los que estamos en Hebreos capítulo 11, que se refieren a la persona de Noé, si no estudiamos todo esto, porque si no simplemente tendríamos una interpretación simple, ingenua, y nosotros necesitamos una interpretación elaborada, o sea, tomar los expedientes y estudiar a profundidad. Entonces se voltea y le dice a los discípulos, tiempo vendrá, le dice a ellos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Qué significa eso? Que tiempo vendría cuando desearían ver, pero no iban a poderlo ver. El Señor lo que está diciendo, a pesar de que hay un gran deseo de verlo, no lo van a poder ver. O sea, a pesar de que tenemos ese gran deseo de ver al Señor Jesucristo presente, no lo vamos a ver presente hasta que Él venga por su iglesia. Hay un tiempo en el cual el Señor no va a venir, el Espíritu Santo está ministrando nuestros corazones, está llamando al arrepentimiento al mundo, y aunque queramos tenerlo presente, aunque nos gustaría que nos esté predicando aquí en persona Él, aunque nos predica a través de su palabra y del Espíritu Santo, deseamos que esté presente, dicen, no lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en que el Señor establece para juicio. Un tiempo de advertencia, esto va a pasar, y otro tiempo de juicio. Un tiempo donde el Señor dice, ya les llamé la atención, no quieren hacer caso, ahora van a recibir la ira de un Dios vivo. Repito, por favor, la ira de un Dios vivo. Porque usted escucha por todo lado, Dios es amor, lo cual es verdad.
Dios es perdón, lo cual es verdad. Dios es misericordia, lo cual es verdad. Pero Dios no solo es eso. Dios también es ira. Y la ira de Dios se manifiesta ante la rebeldía del hombre. No olviden cerrar los micrófonos. Gracias. ¿A quién estamos estudiando nosotros? A Noé, ¿no es cierto? Entonces vamos a Génesis 7 para empezar a hacer las conexiones. Verso 12 de Génesis 7. Ya el Señor viene, le dice a Noé lo que tiene que hacer. Noé hace un arca, pasan más de 100 años predicando y predicando y predicando. La gente no cree. ¿Qué es eso? Que se va a inundar. Nunca hemos visto una inundación. Ni siquiera el río se ha salido. Y no entiendo qué es lo que este hombre está diciendo. Entonces él empieza a predicar. Noé, la gente no hace caso. Y Dios cumple su promesa. Por eso es que más adelante vamos a ver que él dice como en los días de Noé. O sea, así como pasó allá, va a pasar ahora. Voy a cumplir con lo que estoy diciendo. Verso 12, Génesis 7 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La primera vez que se menciona la lluvia. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. ¿Cuántas entraron? 8 personas. ¿Por qué 8 significa comienzo? 8 significa un reinicio. Si nosotros bíblicamente agarráramos las computadoras cuando hay que limpiarlas, resetearlas, en lugar de usar la palabra reseteo, podríamos decir hágale 8 a la computadora. Eso es lo que significa. En la Biblia eso es lo que significa reseteo. Limpieza. Quito todo lo que no sirve, quito todo lo que estorba para poder sembrar la semilla buena. Ellos, todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domesticados según sus especies, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu en la vida. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y escuche lo que puse en azul. Y Jehová le cerró la puerta. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué significa? Que llega un momento, déjeme hacer una pausa aquí porque no puse a grabar las imágenes, para que no me cueste mucho montarlas. Y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué significa? Que llega un momento en que Dios dice, no más, hasta aquí. Dios es gracia, Dios es misericordia, pero Dios es un juez justo. Y no va a permitir que el hombre siga pisoteando su nombre. Cierra la puerta. Verso 36, Mateo 24. Pero el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y viene el verso 37 que nos conecta al personaje que estamos estudiando hoy. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé. ¿A qué se está refiriendo eso? Entonces viene la gente y dice, bueno, es que en los días de Noé había mucha prostitución, en los días de Noé había mucha homosexualidad, en los días de Noé había mucha depravación, todo eso se dice. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Pero el Señor no se está concentrando en ese pecado. Ahora podría decirse que hay más pecado que en los días de Noé. Porque no se está concentrando en eso. El Señor no se está concentrando en eso, sino en las señales. Para que nosotros podamos estar atentos a lo que va a pasar. Cuando Él dice, como en los días de Noé, se está refiriendo a lo que tenemos que ver cuando Él vaya a venir.
cuando Él se acerque. Y escuche lo que dice el verso 38, y tenemos que dividirlo en dos, porque como en los días antes, aquí hay una división, como en los días antes del diluvio, o sea, en los días antes del diluvio, ok, vámonos hacia el frente, el Señor nos está diciendo que en su segunda venida algo va a pasar antes del arrebatamiento. Entonces, antes del arrebatamiento, antes del diluvio, antes de resetear la tierra, antes de hacerle un 8, antes de que eso pase, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Pregúntese, ¿es malo beber y comer? No, no es malo. ¿Casarse? No, no es malo. Entonces, ¿a qué se refiere él? Él lo dice muy claro. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay una división. Noé entra en el arca, cierra la puerta. Dios cierra la puerta y nadie más puede entrar. Está proyectándose al arrebatamiento. Está hablándonos a nosotros de lo que el Señor va a describir en Mateo capítulo 25 cuando habla de las vírgenes. Cuando 5 pueden entrar y Él cierra la puerta y las otras 5 se quedan afuera. Y hasta ahí se dieron cuenta que lo que Dios estaba advirtiendo se estaba cumpliendo. Hasta el día en que no entró en el arca. No entra en el arca y se cierra la puerta y todo el mundo se da cuenta. Porque nadie la puede abrir. Noé no la puede abrir. Su familia no la puede abrir. Porque Dios la cerró. Porque Dios dijo ya no más. Y me impresiona lo que dice el verso 39 al principio. Y no entendieron. No entendieron. Eso me conecta con Oseas. Cuando Oseas dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No entendieron es porque no es que no sabían, sino que no habían entendido la forma en que Dios había de hacer las cosas, porque nunca había llovido, porque nunca había habido un huracán, porque nunca había habido una inundación. Entonces no entendían, o sea, ¿cómo va a ser esto? Entonces lo que pasó es que no creyeron en que Dios iba a hacer eso y que Dios había dado una provisión de salvación. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hasta que vino el diluvio. O sea, hasta que viene el arrebatamiento y el Señor nos lleva y desata su ira sobre la tierra. Hasta ese momento dicen, mira, si era cierto lo que andaban predicando aquellos. Si era cierto, pero ya no hay nada que hacer. Tienen que quedarse en la tribulación. Si era cierto que estábamos deshonrando a Dios en esto. Si era cierto que estábamos deshonrando a Dios al no obedecer sus mandamientos, al no obedecer los tiempos que Él estableció de adoración, fiestas, al no establecer los símbolos, si era cierto. Entonces dice el Señor esta frase que nos conecta justamente con Noé y nos conecta con su venida. Así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el verso 40, entonces estarán dos, muy importante que note esos dos, en el campo, uno estará tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Aquí más que un asunto pecaminoso, es un asunto de 2 grupos. Un grupo que es obediente y un grupo que es desobediente. Un grupo que está trabajando con la otra, que también está trabajando, pero que uno que está a la expectativa del Señor con su forma de actuar, con su forma de conducirse, con la expectativa puesta de que el Señor va a venir. Eso se llama fe expectante. Y la otra no, la otra está trabajando para poder tener cosas a largo plazo y la otra está trabajando por el día a día, por el pan nuestro de cada día. 2 estarán moliendo, todas están trabajando. Solo que una será dejada y la otra será tomada. Entonces el Señor viene y habla de la expectancia de que hay que tener en el corazón porque Él ya advirtió y nos anunció esto desde que el Señor se lo dijo a Eva. Verso 42, velad pues. ¿Qué es velar? Velar era cuando los centinelas estaban en vigilia para que los enemigos no llegaran a atacar los reinos, los castillos. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabe de esto. Ahí viene la advertencia. El Señor no hace nada sin advertencia. El
Señor siempre nos advierte. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Más o menos lo que el Señor está diciendo esto. Si le decimos al hombre que vamos a ir el 24 de diciembre, voy a utilizar esa fecha porque es cuando el Señor va a derramar su ira, en un mes de diciembre va a derramar su ira como los días de los macabeos, como los días de la Hanukkah, para rededicar el templo, o sea, para limpiar este montón de fiestas paganas. Cuando el Señor desate su ira en gran furia, si el 24 de diciembre del 2035 el hombre va a vivir la vida loca y el 2035, por ahí de septiembre, va a decir, me voy a arrepentir. Entonces el Señor lo que nos está enseñando es que nosotros tenemos que estar en el día a día arrepintiéndonos todos los días constantemente de nuestros actos. Por tanto, viene y concluye el Señor, que es un por tanto. Es una señal de juicio, o sea, es una forma en la cual se toma una conclusión. Voy a poner un ejemplo. Viene un hombre y se mete a una casa a robar. Las cámaras lo filman donde está robando. Se roba un tele, se roba una computadora y las mete en un saco. Cuando va saliendo, los vecinos lo ven, le toman fotos. Llega la policía y lo arresta. Entonces lo presenta delante del juez. El juez viene y dice, bueno, ¿cuáles son las evidencias? Bueno, estas son las evidencias. Le ponen el video al juez. Los policías atestiguan que lo encontraron con los sacos, con las cosas metidas en los sacos, que los vecinos lo vieron y aquí están las fotos. Ahí están todas las evidencias. Entonces el juez va a hacer una conclusión. Ok, como estoy viendo todas esas evidencias, mi conclusión es que usted es el ladrón, por tanto lo voy a mandar a prisión. El Señor dice, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor, pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, como tiene que estar en el día a día atendiendo su vida delante de Dios, en la hora a hora y en minuto a minuto y en el segundo a segundo, por tanto también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y hace una pregunta al Señor, ¿quién es él? Pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo. ¿Cómo les dé alimento a tiempo? ¿Qué significa eso? Dar alimento a tiempo. Dar alimento es enseñar. La palabra de Dios no es enseñar manuales, no es enseñar filosofía, no es enseñar psicología. No es hacer de la congregación y la iglesia de Dios un lugar de club social. No es agarrar y convertir los cultos en lugares de entretenimiento. No es hacer dentro de la iglesia una discoteca. Es predicar la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé eso? Darle alimento a tiempo. Y si se le da alimento a tiempo, dice que llega el momento en que ya no va a haber tiempo. En Juan 21, cuando el Señor resucita y llega a Galilea, donde están ellos en el lago de Tiberias pescando, el Señor se encuentra con los discípulos. Ahí Pedro lo había negado 3 veces. Pero también Dios le había dicho a Pedro que él debía de regresar una vez que el Señor resucitara y llegara a él, debía regresar a sus hermanos, a los otros discípulos, para poderlos ordenar en el camino. Y les había dado una orden, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Juan 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, se los encuentra ya él. ¿Me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, o sea, dele de comer a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Apacentar es darles de comer y pastorearlas es guíelas, cuídelas, protéjalas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas.
Me devuelvo al verso 45 del capítulo 24 de Mateo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual puso Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? ¿Quién es ese? El Señor dice cuál es. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando venga el Señor, le halle haciendo así. ¿Cómo? Enseñando, apacentando, enseñando lo que Moisés enseñó, enseñando lo que los profetas enseñaron, enseñando lo que los salmos dicen y enseñando lo que el Señor personalmente enseñó y enseñando lo que los apóstoles con autoridad de Dios nos dejaron. ¿Para qué? Para cómo vivir en el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos, pastor? El reino de los cielos ya está aquí. El reino de los cielos está desde el momento en que el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí. El reino de los cielos es una forma de vida en la cual nos relacionamos con Dios y con las personas del reino de los cielos. Y si usted quiere aprender del reino de los cielos, usted se va a Mateo capítulo 13 y ahí hay una especie como de descripción de cómo funciona el reino de los cielos. Inicia con la parábola del sembrador, donde habla de la semilla y la tierra. Las semillas es la palabra de Dios y la tierra son los corazones, donde el Señor dice que salió el sembrador a sembrar. O sea, Jesús vino a enseñar, Dios vino a enseñar cómo debíamos de vivir. Después está la parábola de la cizaña y el trigo, que está hablando de la buena semilla, hablando de personas que hacen las cosas de acuerdo a lo que Dios establece, y los hijos del malo, o sea, los que hacen contrario a lo que Dios establece. Eso está dentro del reino también. Hay gente que se infiltra y que el Señor sabe y nos advierte a nosotros que hay gente que va a estar enseñando lo que Él no enseñó, promocionando lo que Él no promocionó, y por eso es que habla de la semilla de mostaza, como tercera parábola. Porque la semilla de mostaza es aquella iglesia de 12 personas o de 11 sin Judas que inician una iglesia apostólica, donde ese arbolito crece, arbusto, mejor dicho, crece, se hace árbol, da fruto y vienen las aves y se comen el fruto. Las aves representan personas malas que se comen el fruto del Señor, o sea, el fruto es el amor, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, o sea, agarran a las personas y las hacen tropezar por amor a su propio estómago, por amor a la parte económica, y hacen negocio de lo que es la iglesia de Cristo, hacen negocio de lo que es la iglesia de Dios. Entonces esas aves se comen el fruto, hacen popó, o sea, dejan heridas y se van para otro lado, y en otro lado abren heridas y ahí van, ahí se van abriendo y abriendo y abriendo, se abren iglesias, se abren congregaciones, porque no tuvieron la capacidad de perdonar a las demás personas, que era lo que hablábamos ahora, sino que tal vez se dieron chocolates y se dieron flores, pero no se dijeron perdón. ¿Por qué? Porque las aves malas, en este caso que está mencionándoles, solo hacen ruido. Se quejan y se quejan y se quejan. No me gusta esto, no me gusta aquello, es porque pusieron el púlpito allá, porque lo pusieron acá, porque pusieron una luz allá, porque la pusieron allá, porque pintaron de ese color, porque aquí, porque allá, porque esto, por qué. Queja y queja y queja. No aportan, solo se quejan. Pero si quieren el fruto, si quieren los beneficios, pero me quejo, quiero beneficios, pero me quejo. Se hizo grande esa iglesia, se hizo arbusto. Pero ¿por qué el reino de los cielos es tan complicado? Se hizo arbusto y se están quejando. Porque las enseñanzas se fueron distorsionando, fueron cambiando, y el mandamiento que Dios dio, no tomes de esto, pero sí puedes comer de todo esto. Así como en el Edén vuelve a pasar. Porque hay enseñanzas malas, y ahí es donde Él habla justamente de las 3 medidas de harina, de la levadura. 3 medidas de levadura. 3 enseñanzas que no son de Dios. Los fariseos, los saduceos y los herodianos. Los fariseos conocían bien la palabra y la enseñaban bien, la explicaban bien. Pero resulta que ellos estaban pensando en sus propios deseos y en sus propios estatus, y aunque predicaban bien, ellos querían estar
bien en esta tierra y enseñaban bien, pero hacían una práctica mala. El saduceo pensaba que la cosa era literal, me morí y ya no existo más. El Señor vino a botar esas malas enseñanzas, la enseñanza que predica bien pero actúa mal. La del saduceo que se agarra de lo literal y dice que ya se murió, ya no tenemos más, ya no vamos a tener que dar cuentas, nos morimos y ya. Y la tercera enseñanza era la de los herodianos, que ellos pensaban que había reencarnación, traslación, porque cuando Jesús está predicando dice Herodes, pero es que, ¿cómo? Pero es que yo no crucifiqué a Juan. Le decapité a Juan. ¿Cómo es que anda y decapité a Juan? Entonces ellos creían en la traslación, ellos creían en la reencarnación. Entonces el Señor viene a botar esas tres enseñanzas. Enseñanzas que no son de Dios, enseñanzas que se salen totalmente de lo que Dios establece. Pero el Señor viene y dice en la en la quinta parábola, que Él dejó un tesoro escondido. El tesoro escondido es un remanente, son los apóstoles, es la enseñanza, el tesoro escondido que dejó desde Adán hasta Jesucristo, un mensaje. El tesoro escondido por el cual vino y dio su vida para comprar justamente su campo. Comprando su campo, es suyo, pero lo está comprando. Ese tesoro escondido es el remanente de Cristo en la iglesia, el mensaje desde el Edén hasta el día de hoy. Una perla de gran precio encontró, que es la iglesia, una perla a la cual yo voy a morir y voy a rescatarla, voy a sacar. Y la parábola de la red habla de dos grupos de personas, los que están afuera y los que están adentro. Los que están fuera del arca y los que están adentro. Ese es el reino de los cielos. Y cuando él termina, él dice esto, que hay tesoros nuevos y tesoros viejos. Es la parábola de los tesoros viejos y los nuevos, dos mensajes. O sea, está lo que quedó del Antiguo Testamento y lo que quedó del Nuevo Testamento. Y ahí es donde él dice, les voy a invitar que vayan conmigo al capítulo 13 del libro de Mateo, en el verso 51, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y me gustaría preguntarles a ustedes, no me contesten, solamente para sí mismos, ¿están entendiendo todo lo que estoy explicando? ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Sabe qué dijeron ellos? Sí, Señor, dice. Él les dijo entonces, y así como le dijo a ustedes, le dijo a ellos, le dice a ustedes y me dice a mí. Por esto todo escriba docto en el reino de los cielos significa todo escriba docto es toda persona, un sacerdote con conocimiento, con entendimiento en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuál es el tesoro? El remanente, el mensaje que viene desde Adán y Eva hasta acá, que se puede ir a disfrutar del mensaje de Moisés, que se puede ir a disfrutar del mensaje de los salmos de David, que se puede disfrutar de los proverbios, de los 1000 proverbios o 3000 proverbios que escribió Salomón, que se puede disfrutar de todo lo que escribieron en los jueces, se puede disfrutar del Nuevo Testamento, en los evangelios, de las cartas paulinas, de los libros de escatología, de todo, de manera integral hace un mensaje. Un escriba docto es un hombre sabio, es el que sabe dar un mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que no se limita solo al Nuevo Testamento, o no se limita solo a los evangelios, o que logra apreciar lo que Dios estableció en la ley y sus símbolos, como lo que Dios estableció en el periodo de la iglesia y sus símbolos. Y en el verso 24, continuando con la lectura que venimos haciendo, es donde el Señor dice que es un bienaventurado el siervo que Dios halle haciendo así, enseñando esto. De cierto os digo, dice el verso 47 de Mateo 24, sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué son todos sus bienes? Simplemente todos sus bienes, es todo. Todo lo que a Cristo le pertenece, dice, esto también se lo voy a dar. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera,
a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente. Y escuche lo que dice, y pondrá su parte. ¿Qué es su parte? Tenía una herencia, tenía una parte, tenía un mensaje. El mensaje es, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. El mensaje es, yo vengo a sacarlos, a rescatar a los que son obedientes. El mensaje es, yo se lo prometí a Eva, le prometí salvación, le prometí vencer a esa serpiente. Esa promesa es el mensaje, esa es la parte, esa es la herencia, eso es lo que Dios le dio. Entonces tomará la parte, dice, que era el mensaje, la va a quitar para castigarle duramente y le va a dar una parte con los hipócritas que corresponde al castigo, que corresponde a lo que es, y le hará sufrir, lo llevará al lloro y al crujir de dientes. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas y será el lloro y el crujir de dientes. O sea, le va a quitar la herencia de salvación, le va a no salvación eterna. Por favor, estamos hablando de grupos, personas de que están en el reino de los cielos. La posibilidad de no tener que pasar por los días de la ira. Se lo va a quitar y ahora va a tener que pasar por ahí, porque yo le prometí. Génesis 5. ¿A quién estábamos estudiando? A Noé. Verso 28. Vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, y llamó por nombre Noé. Y escuche la prefigura de Cristo en Noé. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por eso tenía que ir allá, mis hermanos. Por eso tenía que ir a explicar todo lo que expliqué. Porque el Señor maldijo allá y dijo que Noé lo iba a librar de esa maldición, pero resulta que el hombre vuelve a caer en el pecado, vuelve como el perro al vómito, vuelve como la cerda o el cerdo a ensuciarse en el cieno, en el barro. Pero la pregunta es, ¿por qué escogió a Noé? Porque si él escogió a Noé, nosotros tenemos que entender por qué ese hombre aparece ahí en ese libro de fe, en ese capítulo 11, libro de Hebreos, y debemos de preguntarnos por qué lo escogió a él. Verso 1 del capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios significa a personas que tenían el favor de Dios, que habían sido escogidos para un mensaje, que habían sido escogidos para pasar el mensaje de generación en generación. Y en lugar de tomar el mensaje de Dios, entonces se mezclaron con las hijas de los hombres. Cuando habla de las hijas de los hombres, está hablando de la forma en que el hombre opera, de la forma en que el hombre resuelve, de los rudimentos del hombre, de las enseñanzas del hombre, de la forma en que el hombre introduce su enseñanza como lo hace Satanás. Entonces dijo Dios, el verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán de 120 años. Él viene y hace un juicio y dice, bueno, estos son los días, después de esto vendrá un diluvio y estará todo destruido. Pero también eso nos proyecta a nosotros, porque 120 años son 120 jubileos, 6,000 años. El Señor dice, lo más que el hombre, como humanidad, va a gobernar sobre la tierra son no más de 6,000 años. Antes de los de 6,000 años yo voy a venir y voy a limpiar todo esto. Voy a resetear la tierra. Estamos en el 5,783 después de que Adán fue creado. Estamos casi cerca de los 6,000 años. Antes de eso, en cualquier momento, el Señor va a resetear la tierra. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente para el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se arrepintió Jehová. Guarde eso que acabo de decir, porque necesitamos entender eso.
Y dijo Jehová, raeré, o sea, arrancaré de raíz, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, me arrepiento de haberlos hecho. Pero no hallo gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa que Dios se arrepintió? Porque si nosotros estudiamos Génesis 6:6 dice que se arrepintió Jehová. Pero si vamos a Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿dónde está la contradicción? La clave de esto, de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, consiste en que la Biblia está hablando de un cambio de intención en la dirección de lo que Dios había hecho. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que debemos de considerar es que el lenguaje bíblico es muy diferente a nuestro lenguaje. Lo que el Señor está diciendo es que lo que le dio al hombre para que hiciera no le va a permitir que lo siga haciendo. Porque Dios no deja al impío sin su justo castigo. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando Él está hablando de que se arrepintió de haber hecho al hombre, está hablando de que Él no va a permitir que el hombre siga actuando como está actuando, pisoteando su nombre. Pero no cambia su carácter perfecto. ¿Y cómo yo sé que Dios no cambió? Porque en la historia de Noé lo veo. Dios no cambió. Génesis 9, verso 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto sobre las nubes, el cual será por señal del pacto de entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir la nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco. Me devuelvo, verso 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente y toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Si lo que cambió fue la intención de Dios, entonces no cambió su naturaleza. Solo la intención. ¿Qué quiere decir? Que el Señor lo que dijo es: no voy a permitir que usted siga haciendo eso. Porque debo de castigarlos, porque yo soy justo. Y porque yo no voy a permitir que sigan pisoteando mi nombre. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice: no permitiré que pisoteen la sangre del pacto que se dio y se derramó en el Hijo. Pero el Señor no cambió. Y no ha cambiado. Porque hasta la fecha continúa la esencia de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La esencia de lo que el Señor quiere ver en nosotros. Verso 6 de Malaquías dice: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, eso incluye a Noé y a todos los que vamos a ir describiendo, os habéis apartado de mis leyes. ¿Cuáles leyes? Las escritas en el Pentateuco, lo descrito por Moisés, lo que hoy día mucha gente contaminó, mezcló lo santo con lo pagano. Se traen algunas leyes convenientes como para sacarle la plata a la gente, pero dejan otras atrás cuando se dice que hay fiestas y días establecidos por Dios para que le honremos. Y entonces dice: os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y le dice al hombre: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, así ha dicho Jehová de los ejércitos.
pero no nos ha destruido porque no cambia. Entonces Él en esencia no ha cambiado. Él no es que cambió lo que Él prometió. Él prometió salvación en el Edén y continúa llamando al arrepentimiento al ser humano para que podamos nosotros ser salvos a través del sacrificio de su Hijo. Cierro con el Salmo 103, verso 6. Y nos vamos a un ratito de conversación. Las intervenciones que sean cortas, porque solo vamos a tener como 25 minutos. Puntuales a la enseñanza de hoy. Jehová, verso 6, Salmo 103. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, o sea, lo advirtió. A los hijos de Israel sus obras, a la descendencia de Jacob. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Debía de destruirnos y no nos ha destruido. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Debería de mandarnos al fuego eterno y aún nos está dando oportunidad. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Se acuerda lo que es el temor? Lo que dije al principio. Creer que si Dios dijo que iba a hacer algo, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a salvar, Él va a salvar. Y si Dios dijo que Él iba a castigar, va a castigar. Si Dios dijo que a las personas que se hallen haciendo lo que Él quiere, les va a salvar, les va a rescatar del día de la ira, eso va a hacer. Pero también dijo y enseñó que a las personas que no están obedeciendo les va a cerrar la puerta y van a pasar por la ira, eso también va a pasar. Verso 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. Y el verso 14 dice, ¿por qué se compadece? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Con eso cierro, mis hermanos, la clase de hoy. Nos veríamos el 5 o el 8 de enero, no estoy muy seguro. Vamos a charlar un poquito alrededor del tema, pero deseo dejarles una tarea. Lean Ezequiel 14:14, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 2:5. Apúntenlo ahí. Ezequiel 14:14, Primera de Pedro 3:20 y Segunda de Pedro 2:5. Ahí hay 3 menciones de Noé. Y escriban una reflexión sobre cada mención de Noé. Escríbanlo en Word, si tienen Word. Y si no, escríbanlo en una hoja. Si vienen a la iglesia en enero, me lo traen. Si lo tienen lo pueden mandar por WhatsApp, me lo mandan por WhatsApp. Si lo pueden mandar por correo, me lo mandan por correo, pero saquen el rato. Ezequiel 14:14, 1 de Pedro 3:20, 2 de Pedro 2:5 y escriban una reflexión sobre cada uno de estos versos. Una reflexión de lo que Dios, una vez que estudiamos todo eso, les habla de la persona de Noé. Y estaremos viendo a Abraham como parte 8 cuando regresemos en enero. Así que cierro aquí. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar la grabación de aquí, que tengo que acomodarme porque no lo hice desde el principio.